Eh, Estamos a hablar de los elementos de la librería. Primero creamos un nuevo modelo. Se abre esta nueva ventana, espacio para ir creando el nuevo modelo. Pues primero vamos a la fuente de alimentación, ¿verdad? Que es donde dice eléctrica. Vamos donde dice fuentes, abrimos y se abre más esa librería. Pues ahí tenemos la fuente de AC. Damos un clic, sostenemos el clic izquierdo y lo arrastramos. Y ahí soltamos. Cerramos y luego vamos a donde dice en la misma parte eléctrica están los componentes pasivos. Ahí abrimos y ahí tenemos la resistencia, el inductor, el capacitor y algunos otros elementos que son de tipo pasivo. Sí. Sí, Ahí puedes escribirlo para que no te... en donde Ahí en lo amarillo, ahí puedes escribir bondage y story y ya. Lo, aquí no amarillo. sí. ¿Cómo se pone? Nomás se tiene tecla. Tecla que La resistencia. la resistencia. Sí, está resistor, pero es en inglés. Son de los nuevos, Y ahí le aparece la vez, para que no mate ahí. es la otra parte, ¿verdad? Que como le van agregando a todas las nuevas versiones, ¿verdad? Esas utilidades, pues pueden hacer también las cosas. Pero aquí para hacerlo desde la parte de la librería, ¿verdad? Entonces, pueden decir, bueno, ¿cómo se llama ese elemento? Pues ahí lo pueden, pues, aquí está la resistencia, como dice, está la inductancia. Y aquí lo agregan, ¿verdad? También. Pues aquí lo tenemos que rotar para que coincida la dirección de la corriente con la fuente de alimentación. Estoy ya conectado. Incluso podemos atravesar la resistencia. A veces no hace todo lo que esperan. Y termina. Es importante siempre tener una referencia en los circuitos. Vamos a colocar donde dice aquí, aquí sistemas. Hoy se pueden buscarlo, ¿verdad? Aquí, con eléctrica y conectividad. Ahí encontramos la piedra eléctrica. Seguramente pues, aquí al ponerle ground, que me den como ground, ¿verdad? Ahí la localizo también, ¿verdad? Entonces, la insertamos y la colocamos aquí como una referencia de dónde estamos midiendo todos los elementos. Le digan, ahí aparece un círculo vacío, ¿verdad? Quiere decir que no ha hecho conexión con el circuito. Entonces hay que darle clic. Cuando aparece la doble cruz, ahí ya tenemos oportunidad de cerrar. Y aparece ya el círculo eh, relleno. Podemos mover los elementos, jugar con ellos. Y ahora sí, en el título con la fuente, le damos doble clic. Y ahí colocamos la amplitud, que va a ser raíz de 2 por 220. 220, recuerden que es el valor efectivo. O RMS, aquí le podemos poner SQST, paréntesis de 2, de un por 220. O pueden hacer el cálculo fuera, ¿verdad? De línea y luego ya lo colocan el valor real. Le damos un clic aquí en el recuadro para que se muestre el valor en el circuito. La frecuencia, pues aquí vamos a manejarla de 60, aquí nada más hacemos ese cambio. 60, que es la frecuencia en radianes, 2πf. Le damos OK. Por default, la fase la dejamos en 0, ¿verdad? Porque va a empezar en 0. Para aquí, ¿cuál es la diferencia? Nota
Vamos a dejarlo mejor así, por lo pronto, y luego le colocamos a los elementos, los valores que hay bien, 10 ohms, clic, clicamos y cerramos. La dificultad de clic son 50, serían 50 R, eso significa que son 50 milihertz. O le podemos dar 0.05. No, no es cierto, aquí no es esto. Para que sea mili, tenemos que ponerle por E a la menos 0.3. Sí. La M es para otro programa, ¿verdad? Y sí, podemos poner unidades aquí. Aquí le damos el clic, cerramos y ahí aparece el valor. 50 por 10 es por E a la menos 3, significa 50 miliamperes. Ya tenemos prácticamente establecidos los parámetros de los elementos. Ahora vamos a colocarle un scope, ¿verdad? Abrimos aquí en sistemas, jalamos un scope y así nos juntamos. Vamos a colocarle ahora esta que se prueba, que ya la habíamos comentado, ¿verdad? La jalamos y aquí la colocamos. Y conectamos. Podemos jalar aquí en eléctrica los medidores, ¿verdad? Dice eléctrica, meters, meters, y colocamos un voltímetro a través de la carga, en paralelo con la carga. De carga, la carga es RL, esa es la carga para nuestro circuito. Y también un amperímetro que lo vamos a colocar en serie con nuestro circuito. Entonces, lo rotamos, ¿verdad? Control R, hasta que quede en dirección de la cual la corriente se encuentre en la dirección correcta del circuito. Lo arrastramos y lo insertamos ahí directamente. Vamos a soltar. Se conecta. ¿Vale? Hasta aquí estamos todos y vamos bien. ¿Hay alguna duda? No. Muy bien. Entonces, en la prueba, si ustedes le dan un clic, aquí aparece esta ventana donde se van a ver los componentes que vamos a probar para poderlo visualizar en el Volver a mostrar lo que puso ahí no, en paralelo con el multímetro. es un voltímetro. Sí, es un multímetro que lo traemos de aquí de Millers, de eléctrica. Le damos un clic, aparecen Millers, le da otro clic a Millers, abre y aparecen aquí 3 componentes para medir voltaje, corriente y uno nuevo para medir trifasa. Entonces simplemente arrastramos y ya lo colocamos por aquí, ¿verdad? Para ponerlo en paralelo con lo que queremos medir. Estamos todas ahí. Bueno, entonces ya en la prueba vamos a arrastrar los elementos que queremos mostrar. En este caso, pues, es el voltímetro y es el amperímetro. Le damos un clic al voltímetro, lo arrastramos y lo soltamos en la prueba. Y aparece esta ventana nuevamente, donde ahora dice que el voltímetro, ¿qué queremos medir de ese voltímetro? Le damos un clic aquí en voltaje a medir. Clic para palomear y cerramos. Ahora el amperímetro hacemos lo mismo. Arrastramos, soltamos y aparece el amperímetro. Nos dice aquí en el lado derecho. ¿Qué quieres medir? Pues aquí nada más la corriente, ¿verdad? Lo único que podemos medir del amperímetro. Le damos un clic. Ya tenemos los dos elementos, voltímetro y amperímetro, colocados en esta prueba. Y cerramos. ¿Qué nos falta? Ya nada más darles a la simulación los parámetros que queremos realizar para simular nuestro circuito. Y vamos a simulación, abrimos, donde dice parámetros, le damos un clic, control E. ¿Dónde queremos empezar? En cero, ¿verdad? Es nuestra referencia. ¿Cuánto queremos simular ahí? El tiempo, el time span. Le vamos a decir que sean 200 milisegundos por E a la menos 3. O simplemente poner punto 2 y ese es el tiempo. Y cerramos.
Ya está listo el circuito para simular. Entonces ya simplemente vamos a esta simulación. Podemos darle control D con las teclas. Simplemente darle clic aquí en Start y empieza a simular. Vamos al circuito y aparecen ahí las formas de. ¿Ok? Entonces, hasta ahí sí estamos todos. Faltó el ¿Y no lo logró instalar? Sí, sí, lo logré instalar. Sí, bueno. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? Los parámetros que le puso a la fuente de voltaje, la frecuencia de 2 pi, ¿Sí, parámetros? ¿O dónde? o Sí, nomás que me faltó ¿Qué es el lo que por. tiene duda? bueno, pues sí, cuando le dan como doble clic a la fuente de voltaje. Ah, ok. Aquí le damos doble clic y aparece la frecuencia, ¿verdad? Aquí dice frecuencia, nos dice que está en radianes por segundo. Tenemos que poner 2πf. Nosotros sabemos que la frecuencia son 60 Hz, pero ahí hay que colocarle la frecuencia angular. Va a 2pi. Generalmente lo pone por default en 50, ¿verdad? En la de Hz. Nada más hay que cambiarle a 60. Y le damos OK. Ya cuando simulamos nos aparece este visor de simulación. Para hacer, generalmente les recomiendo hacer más grueso el trazo de las formas de onda que van a visualizar. Le damos un clic derecho al ratón y aparece ahí este menú. Nos dice editar las propiedades de la curva. Le damos aquí el color, que lo voy a identificar con este color. Subimos la ventana porque a veces se queda escondida. Le damos OK. Le damos al otro. Le doy otro color. Le damos OK. Y donde dice estilo, podemos cambiar el estilo, ¿verdad? Es un estilo de brazo. Obviamente, pues yo no uso continuo, pero pueden poner ustedes un discontinuo. Y donde dice ancho, dice width, ahí le colocamos el ancho de yo le coloco generalmente de 3. Esto, 3. Ahí estamos. Entonces aplicamos, cerramos y ya aparece, ¿verdad? Las dos formas de onda. La mayor, pues es la corriente, pero la mayor es el voltaje con el que alimentamos aquí. Y la menor es la corriente que circula a través de la carga en red. Entonces, esta mayor, que es la raíz de 2 por 220, es el valor fijo que alcanza aquí como el 311. Este valor pico. Y la corriente, pues va a depender de la carga, ¿verdad? Hasta ahí, preguntas, dudas. Entonces, pueden darle ustedes zoom a este circuito. Y mostrar un cierto número de ciclos. Pues la vez pasada les comentaba que generalmente va a aparecer así como que no, quebrado, ¿verdad? Con ciertos puntos de quiebre. Entonces eso se debe a que no tienen ciertas las soluciones. Entonces ahí en el esquemático nos regresamos aquí, seleccionamos el esquemático y en simulación modificamos ahí en parámetros el paso de tiempo, ¿verdad? Donde dice máximo tamaño de paso, dice 1 por 10 a la 3. Entonces, lo que hace básicamente el circuito es que simuló esto y luego viene quiebre y luego viene hacer esto y hacer esto. Entonces, quiere decir que este tiempo lo dejamos en 1 por 10 a la menos 3. Pero para que tenga mayor resolución, le hacemos más pequeño ese paso de tiempo. Decimos que sea 1 por 10 a la menos 6. Para que sea una resolución mucho mejor en el momento de visualizar los trazos. Entonces ahí lo voy a cambiar nada más a 1 por 10 a la menos 6. Pero lo dejamos por default como 50 minutos. Aplicamos, cerramos y hay que volver a simular. Cada vez que hacen un cambio, hay que volver a simular eso. Y ahí ya lo mejora, ¿verdad? Se encuentra una forma de onda senoidal, más puramente definida, sin esos triángulos.
porque le dimos un paso de tiempo muy pequeño. Le puede inclusive disminuir, ¿verdad? 1 por 10 a la menos 9. ¿Qué va a pasar con eso? Pues que el programa va a dar más tiempo en simular, que es un pequeño paso que va tratando de hacer el método numérico del simulador. Podemos ponerle, no exagerarle, ¿verdad? 1 por 10 a la menos 10, por decir algo, ¿verdad? Quiere exagerar. Veamos, ok. Entonces, aquí, ¿qué nos falta? Darle nombre al archivo. Entonces, aquí en el file le pueden dar pues, salvar y le va a pedir cómo lo quieren salvar. Cada vez que hacemos un cambio aparece un asterisco. Y es que no está salvado, hay que estarlo salvando continuamente para no perder el circuito. Entonces aquí le doy correr y dice que los elementos de la memoria, pues para ese paso de tiempo no es posible darle esa memoria, ¿verdad? Entonces tenemos que decrementarlo aquí, ¿verdad? Vamos a cambiarlo a está corriendo. Si lo corre, pero tardó. Sí lo corre, ¿verdad? Que miran ahí aparece el texto, ¿verdad? Está corriendo el circuito. ¿Por qué? Porque es un tiempo que le di muy pequeño. Va a tardar un rato en terminar de mostrar los resultados. Vamos a esperar a ver qué tanto tarda, pero significa con 1 por 10 a la menos es suficiente para mostrar los resultados de simulación. Entonces ahí podemos abrir el ¿Cuántas visor. tienes? 32. Seguramente va a Ajá. ir mostrando ¿A ti no te pasó nada o sí? lleva la simulación. Creo que a ti no te pasa nada. Apenas va a empezar Dale control 6. a primer ciclo, ¿verdad? Y, Entonces te sale. y un cuarto Yo de sé que ciclo es lleva, parte. ¿verdad? Ahí va. Entonces, lo podemos abortar, ¿verdad? Esa simulación. Dale control T para que se pare. Aquí vamos a esa simulación, decimos stop, y termina, ¿no? Entonces, cambiamos el parámetro a 6 y con esto es suficiente. Fíjense cómo lo va a simular bien rápido. Aparece el running y luego ya termina. Y ya hizo la simulación. ¿Okay? Y ahí podemos ver corriente y voltaje. La corriente alcanza como unos. Esta escala sirve para los dos trazos. Aquí son como 311, 11 pico. Vamos a apagar. Y luego aquí la corriente alcanza como que se 18. Así. Ustedes pueden ponerle un cursor ahí. Allá. 18, sí, Yo 17. voy a medir ahí, mover el cursor y les va a aparecer aquí abajo cuánto tiene ese cursor en voltaje y en corriente. Ahí lo pueden visualizar. Ponemos, por ejemplo, aquí el clic, aparece este cursor, este es el cursor número 1. Lo ponemos en el máximo de la corriente, paso por ahí dice, ¿Cómo lo puso? aquí en clic, le doy un clic aquí en este icono, dice cursores. Y aparece el cursor 1, aquí dice el cursor 1 y aquí dice el cursor 2. Y ahí lo podemos mover, ¿verdad? Cada vez que movemos el cursor, dice el cursor 1, en voltaje está midiendo 311 volts. Y la corriente en este punto nos mide menos 12, no, aquí está, 6.84 amperes por ejemplo. Entonces, dependiendo de dónde ustedes colocan el cursor, les puede dar la medición de los parámetros. ¿Qué nos interesa de este circuito? Pues conocer la corriente, ¿verdad? Que depende de los elementos de la carga. Nos interesa saber cuál es la potencia que están absorbiendo esos elementos. Entonces vamos a calcular la potencia de este circuito. Pues vamos a ir aquí al circuito nuevamente y vamos a hacer otro visor. Aquí voy a copiar esto que tengo en esta parte. Bueno, le ponemos control C para copiarlo, control V, pegamos y tenemos lo mismo aquí.
La verdad es que aquí pues le voy a quitar estos dos elementos, ¿verdad? Que no vamos a requerir. Entonces, aquí le pongo voltímetro y le pongo un signo negativo y lo elimino. Le pongo perímetro y también lo elimino. Entonces ahí ya no tengo nada para visualizar. Pero ¿qué dijimos que era la potencia en un circuito? No. Estoy midiendo aquí el voltaje. Y aquí estoy midiendo la corriente. Bueno, sí. La potencia del circuito, pues no es más que el producto de esas dos cantidades. Voltaje por corriente. Le voy a crear unos elementos para multiplicar esas dos cantidades y luego mostrarlas como el producto de estas dos cantidades para que me muestre la potencia. Entonces lo que hacemos es buscar aquí un multiplicador. Vamos a ver que aquí nos pone volt. Aquí está, dice, producto rectangular. Podemos ponerlo cuadrado, rectangular o redondo. Aquí lo ponemos. Entonces me dice, voy a poner por aquí. Voy a tardar esto un poco más a la derecha. Lo vamos a poner. Es la parte de este multiplicador. Hay dos entradas de color verde, como especie de flechas. En una voy a conectarlo para el voltaje y la otra va a ser para la corriente. Oigan, ahí estoy atravesándome. A ver si pues, ustedes traten de hacerlo lo más limpio, ¿verdad? Que no se mezclen ahí tantas líneas. Ustedes pueden moverlo, tratar de que se vea más organizado ahí su circuito. Lo mismo es, ¿verdad? Entonces, aquí nos está dando el producto de dos cantidades de voltaje por corriente, ¿verdad? No estoy seguro si lo dice el producto. Dice, ¿sí se fijan lo que dice? No. Este elemento, y es el operador de una multiplicación, me está multiplicando corriente por voltaje. Y le estoy dando esas dos entradas, una de voltaje contra una de corriente. Entonces lo que hice es seleccionarlo y traerlo a la prueba y soltarlo. Y me dice, ¿qué componentes de señales quieres medir? La entrada 1, la entrada 2 o la 3. Me interesa la salida, ¿verdad? El producto. Pongo la salida y cerramos. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahí estamos todos. Sí. Entonces, simulamos nuevamente y observamos la señal que tiene ahí, ¿no? ¿Qué señal es? Pues esa señal representa la potencia instantánea. Como arranca con una tensión sinusoidal, el circuito empieza a responder de forma transitoria. Y vamos a ver esta parte transitoria. Que alcanza una corriente de una potencia muy alta, luego regresa y hasta que se empieza a estabilizar. Esta parte es la que le llamamos en estado estable, o régimen permanente. A ver. ¿Sí? Ah, es que estás poniendo. Esa es la del. ¿Cuál estás abriendo? Es que ahora ese. ¿Es ese? Mm, Ese sí. sí. Ah, es lo mismo, creo. ¿Sí? ¿O estaba Pues él lo puso esa vez ahí, pero también funciona ya. Lo puso ahí. Porque es una malla. A ver, ¿dónde se pasó algo así? ¿Sí les da todas las dos? Sí. Pero no vamos a ver si un poco de arreglamos eso, ¿eh? Pero es que lo que vamos a ver es que calidad de energía eléctrica, vamos a ver toda la parte de las trámites en el estado estable de aquí. Vale. Pero bueno, ya cuando vemos que la señal se estabilizó, ahí nos interesa medir todo eso. Eso pues sale para una materia que se llame transitorios en sistemas de potencia. Puede ser interesante ver esa onda, la transición. Pero aquí vamos a
Solamente a ver qué pasa con un sub de aquí a esa parte. Hasta ahí. Es lo que nos interesa. Entonces, ¿qué dicen? Cierta potencia instantánea alcanza un máximo como de 3.300 watts, ¿verdad? De potencia instantánea. Y un mínimo que alcanza los menos 1.200 watts. Eso es lo que es el producto de estas dos cantidades que está recibiendo la carga en la red. Y eso le llamamos potencia instantánea. En estas vimos pues, la potencia instantánea. ¿Qué me interesa de aquí? Pues ver cuánta potencia se está consumiendo en la carga. Pues lo que hacemos es evaluar esta potencia e encontrar la potencia promedio. ¿Cómo calculamos la potencia promedio? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la definición? La integral. Potencia promedio, ¿verdad? Era La una sobre T Ajá. integral de cero que T. a veces es un periodo que se basa de cero a T. Aquí vamos a evaluar. A T. la P, ¿verdad? La potencia Ajá. instantánea. Aquí va la potencia instantánea y de T. O también uno sobre T, de cero a T, que quiero, el voltaje multiplicado por la corriente. Ah, sí. Porque de los procesos pálidos. Entonces, con esa definición, yo encuentro la potencia promedio. Que podemos hacer analíticamente con los elementos. Y en el simulador, pues es bien sencillo, bueno, porque le decimos, seleccióname con los cursores, cursor 1, y lo selecciono aquí en un máximo. Es el cursor medio tradicional. Y el cursor 2 en otro máximo, ¿verdad? ¿Para qué? Para yo medir periodos completos, y digo 1, 2, 3, 4, 8, 9 periodos, más o menos. Y usted puede ponerle 6, 5, inclusive un periodo. Entonces, con eso, ya tenemos entre los dos tutores la medición de lo que nos interesa. Y le decimos aquí en la flechita, si da el cursor, dice un menú donde podemos decirle qué queremos medir, pues el valor medio, ¿verdad? El valor medio que yo quiero evaluar. Entonces me dice que el valor promedio de esa señal, que es la potencia instantánea, son 1.063 watts. Pero 1.063 watts son las este es el valor promedio de esa señal, que la podemos evaluar con la guía integral. Es lo que hace básicamente el simulador. Y aquí pues es muy sencillo, nomás le ponemos cierto número de cursores, periodos, y le pedimos el valor medio a través de esta flechita. Luego le podemos decir ahí cuál es el máximo y mínimo de esas potencias. Digo aquí, mínimo y máximo. Se fijan, ahí aparece palomeado lo que estamos pidiendo que nos mida. Y ahí aparece, ¿verdad? De esa misma potencia, el valor máximo, como veíamos, era como 3.300 watts. El valor mínimo, 1.200. Pero fijan, la potencia promedio, como potencia instantánea, hace algo así. No está simétrica con respecto a cero. Entonces hay una cierta potencia negativa y hay una potencia aquí positiva. ¿Por qué razón? Porque hay potencia reactiva en el circuito, no es por el inductor. Entonces este inductor va a provocar que esta potencia se vaya hacia abajo, por esa potencia. Se dio de cuenta que este sistema aquí nos está entregando potencia aparente, potencia promedio y potencia de lo que podemos evaluar de eso. Está acabando la batería. Bien. ¿Preguntas hasta ahí?
No tiene parte negativa. ¿De dónde instaló el programa? ¿De otro programa? No, A ver, vamos a ver. Quédate que no te pues, Y luego mando la flechita del amperímetro. la verde. Ajá, y la. ¿Cuántos Y luego copias y pegas el plug. Ah, ahí son 5 miliamperes, ¿verdad? Hay que darle .05. Así, mándalo a la otra flecha. Es la de abajo. A ver. Pero lo aplicaste, exacto, y lo Ya no se ha unido. Sí, sí. Está, ¿verdad? Luego copia y pega eso. Sí, Ajá, lo puedes seleccionar. dale clic. Ajá. Control C. Así le dio la conexión. Y luego control V. Bueno, Déjalos ahí. Y luego control V. Y luego ese ahí la arrastras y agarras y lo pones ahí. Muy Y bien. es que te muestra el notebook. Hasta ahí estamos todos, sí. Fíjate. Ahí mismo, si te fijan en el visor de la Ya, potencia, pudimos haber seleccionado la entrada 1, la entrada 2 y la salida. Simulamos. Y nos va a mostrar las 3 señales. Lo que está entrando, las 2 entradas y la salida. Nada más que ahí, pues la potencia, tengo que cambiarle porque cuando no la pegas y pegas, visualizo. puedes quitar lo que había antes. Y vamos a ver, esta. La pongo de este color y le doy un grosor de 3. Está. Anda de control T. Está. Está eso. Y ahora sí, entre los cursores, visualizo la entrada de rotaje, ¿verdad? Como 300 de pico. La corriente como, la escala es muy grande para la potencia, se alcanza a ver como una línea, nada más apenas se ve que oscila. Y la potencia, pues sí la queremos como el producto de estas dos cantidades. Cada punto se va multiplicando, ¿verdad? Para crear la potencia instantánea. Y ahí podemos ver también, como estamos midiendo entre tipos de cursores, podemos ver ahí en la parte inferior la tabla, y yo la puedo aquí mover. Fíjense qué voy a hacer para poder visualizar esta tabla hacia abajo. Le doy aquí un clic, ahí nada más aparece un solo cuadro, sin maximizar, le doy un clic, me aparecen como 2 cuadritos y ya puedo visualizar aquí los demás parámetros. Entonces nos dice, ¿Dónde le dio? de una Ah. voy a jalarlo, voy a trasladarlo, Es del scope. Pícale ahí. voy a Ajá. ampliar, y aquí puedo ver los parámetros. Ah, entonces del el Pro, perdón, es el Pro. Y ya le aplicas el input 1 y input 2. Cada uno de los valores más del voltaje. El valor promedio de esta señal no me interesa, ¿verdad? Porque esta señal es una señal periódica, simétrica, y su valor promedio siempre va a ser una señal simétrica. Me interesan los valores RMS, pero aquí no los tengo, entonces se los voy a pedir para ver los valores RMS de las señales de las entradas y de RMS. Y nos dice ¿Qué? el valor RMS del voltaje 220 a 9. Valor RMS de la otra entrada 10.3 amperes. Valor efectivo. Y por eso el valor medio, aquí aparece Por eso. como punto 5. ¿Ubicas aquí? Muy bien, vamos a ver si muevo el cursor. Ya podemos hacer las Ciclo de voltaje. Ahí me aparece 3 volts. Esto me habla de RMS 220. Entonces sería entre mayor número de cursores, perdón, de ciclos, y estoy midiendo entre los cursores.
va a ser más precisa la medición. Entonces, doy el valor máximo de voltaje. Y aquí es 1, 2, 3 y 4 periodos que estoy midiendo. Ahora sí, el valor medio del voltaje es 0 casi, 0.19. De la corriente es 0, pero si tiene su valor RMS, asumamos como los tenemos en los datos. Y el valor RMS de la potencia, aunque aquí nos dice el valor, ese no lo vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? Porque no hay potencia RMS, solamente potencia promedio, que son los 1062 watts. ¿Preguntas, dudas? Hasta aquí. Va a variar, sí, dependiendo cuántos ciclos están ustedes midiendo. Pero debe ser muy cercano al valor real, ¿verdad? Que es calculándolo a través de forma analítica. Estos datos. ¿Preguntas, dudas? Muy bien, nos regresamos a este visor. Y aquí lo que podemos ver es cómo inicia aquí el voltaje de la corriente. Entonces, este voltaje, ¿qué es? Una señal. ¿Yo qué le puse aquí? ¿Y es una cosenoidal? No, ¿verdad? Es una cosenoidal aquí. Está adelantada a 90 grados. Esta es mi senoidal. Y aquí continuaría. Y la cosenoidal va 90 grados adelante de la senoidal. Pero yo cuando voy a simular, si tengo esta señal, tengo que ponerle que sea cosenoidal. Entonces, ¿cómo lo hago? Ahí en el circuito, pues lo adelantamos, ¿verdad? Esos 90 grados. Lo vamos aquí, decimos, aquí dice la fase, le voy a adelantar 90 grados. Pero aquí dice que la fase está en radianes. ¿Cuánto le tengo que poner? Pi medios. Pi medios, ¿verdad? Entonces le pongo pi, ¿sí? Tal y cual, pi entre 2. Y le ponemos aquí para que lo visualicemos. ¿Sí? Nos va a generar una onda cosenoidal al momento de visualizarla. La tenemos. Y la corriente, pues lógicamente también se va a ver desplazada, ¿verdad? Porque está haciendo el efecto de la cosenoidal. Pues ahora la corriente, cuando nosotros la definamos, que es una función también cosenoidal por un cierto ángulo negativo. Y la corriente va a tener un valor máximo. Vamos a definirlo también en esa forma matemática. ¿Sí queda claro? Una pregunta, dudas. Muy bien. Por ahí me preguntaba de la tarea. Entonces la tarea. A ver si tengo aquí el archivo de la tarea. Lo había guardado. No, de hecho. Tienen que estar todos, yo creo. No. En la tarea, el problema 239, si no me recuerdo, aquí me preguntó, dice lo siguiente, que va a ser parte de la tarea número 1. Utiliza Field Byte. Aquí no estamos usando Field Byte, ¿verdad? Aquí va a ser un simplex para determinar la potencia absorbida por la carga en el ejemplo 210. Modela el sistema como una fuente de voltaje y 4 fuentes de corriente en paralelo. Entonces, vamos al ejemplo 210 de este capítulo, que no es el problema 210, es el ejemplo. Y aquí lo buscamos, es el problema, ¿sí? Y nos lo pensamos rápidamente. Eso va. Ahí está, ¿verdad? Ejemplo 210. El ejemplo 210 dice,
Una fuente de voltaje sinusoidal, dada por esta expresión, se aplica a una carga no lineal, lo que resulta en la corriente no senoidal, la cual se expresa en la serie de Fourier de esta forma. Entonces ahí lo que vamos a hacer es, no conocemos estos elementos, pero vamos a simular en la carga una fuente, en nuestra carga no lineal, carga no lineal. Esto va a ser el voltaje. Me dice que es 100, ¿qué más? Coseno de 377. Bueno, de 377. Y eso genera sobre la carga no lineal una corriente de esta forma. Tiene 1, 2, 3, 4 términos de corriente. Entonces, esta carga no lineal no sabemos cómo está compuesta. Lo que vamos a hacer es colocar aquí 4 fuentes de corriente en paralelo para que se unen a esa carga no lineal. La primera, ¿cuánto vale? ¿Qué son? Son 8 directo. Corriente directa. Entonces son 8 amperes. La segunda, ¿cuánto vale? 15, ¿no? Más, o sea, 15 amperes máximo de una función o senoidal. Y aquí van 15% de qué? 377. 77. Más frío. 30 de la hora. Y así cada una. ¿Por qué paralelo? Porque las corrientes, como son diferentes, no pueden ir en serio. Cada una lleva una corriente distinta, entonces las corrientes van en paralelo, así como fuentes de corriente que demandan la corriente de la fuente. Entonces vamos a hacer ahí un ligero ejemplo rápido, ¿verdad? Para hacer eso. Y usted ya que lo puedan resolver. Se fijan aquí en el problema, está la solución a ese ejemplo, analíticamente. Entonces revísenlo, síganlo, trátenlo de resolver, para que al final lleguen al resultado que pide el problema. Entonces nos vamos a simulador, generamos un nuevo archivo, un nuevo modelo, y aquí lo ponemos, lo minimizamos. Entonces vamos a colocar una fuente primeramente de voltaje AC, darle 50, ¿verdad? Frecuencia 60. Aplicamos. Tiene desplazamiento. Entonces, si les pierde el ejemplo de desplazamiento, pues ahí le ponemos cuánto es el desplazamiento. Y entonces, ahora en lugar de una fuente de voltaje, vamos a ir con una fuente de corriente AC, que aquí la localiza, en la parte inferior. Dice fuente de corriente AC. La jalamos y la rotamos, ¿verdad?, a que lleve el sentido que queremos darle a la corriente. Y también una fuente de corriente en DC, y la rotamos. Ahí tenemos 2 fuentes, ¿verdad? Con esas 2, solamente para darle el ejemplo. Conectamos a todas las terminales de la fuente y cerramos, ¿verdad? Y nos movemos para. Entonces a la fuente le decimos que son 50 de amplitud de voltaje, una frecuencia de 377 de radianes, y por lo pronto le decimos que 0 grados de desfasamiento. Y lo podemos colocar esto, ¿verdad? La corriente, vamos a decirle que son 20 amperes. Ponemos aquí la de corriente directa. Y a la otra decimos que tiene 5 amperes de amplitud. Lleva la misma frecuencia, ¿verdad?, que el anterior, el voltaje. Y tiene un desfasamiento, vamos a ponerle pi sobre 4, ¿verdad? Sería, ¿qué sería?
22, no, que 45, ¿no? 45 grados. Ahí tenemos, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Pues enseguida colocamos los visores. Voltaje, para ver cuánto voltaje estamos midiendo a través de todo el circuito paralelo. Y aquí medimos la corriente que está entregando la fuente. La colocamos en la parte inferior. La rotamos en ese sentido. Y ahora sí traemos el sistema a un visor. Le doy muy rápido y me dice. En la parte de centro. En ahí, tengan duda. Colocamos una prueba. Yo traigo el visor, al visor traigo el voltaje aquí en la prueba. Quiero medir voltaje. Traigo el amperímetro y mido ahí la corriente. Preparo la simulación con un por a la -6. Quiero simular 300 milisegundos, 3.3 y aplicamos. Corremos y ahí vemos qué pasó. Ponerle más grosor, ¿verdad? Esto. Aplicar. Esta. Esa es la cantidad de la fuente que está alimentando a estas fuentes de corriente. Y nada más observó, ¿verdad? Antes de la conexión van a poner las caídas del cielo. Pusimos dos nada más. Entonces una corriente es de 6, por eso aquí se va la corriente con este óxido. ¿Cuánto le dimos? Creo que 10. 20, le dimos 20 amperes, está en corriente directa. Y la otra, que fue alterna, fue la que está montada. Y el voltaje son 50 volts de pico. Bueno, de pico. Y 50 volts negativos. De esta manera, ustedes van a modelar un sistema de una carga no lineal que era sufrir debajo de estas corrientes. Vamos a hacer el sistema modelar y también sacar la potencia de todo esto. ¿Cuál sería la potencia? Pues el producto de este voltaje con la corriente que insertamos aquí. Esta va a ser la corriente, la sumatoria de todas las corrientes. Eso lo que sale y lo que regresa. ¿De acuerdo? Bueno, preguntas, dudas. Y okay. Si quisiéramos ver cada corriente, pues aquí le podemos poner un amperímetro. Podemos tener aquí un amperímetro y lo insertamos aquí en la de corriente directa y otro para el de corriente alterna. Ya los podemos insertar aquí mismo, de corriente, también corriente. Ya tenemos cuatro formas de onda a visualizar. Corremos y aquí visualizamos, ¿verdad? Ahí está. Le damos a todas un parámetro de grosor mayor. Podemos ver. Ahí está. Corriente directa, 20 amperes. Encima de 0. Corriente directa. Corriente alterna, 5 amperes de pico, con una onda tipo senoidal. Con la misma frecuencia que lleva la de voltaje. Y este es el resultado de todas las corrientes, ¿verdad? Sumadas en paralelo. ¿Sí? Muy bien, si no hay preguntas, pues yo creo que hasta aquí le vamos a dejar. Y ya nos vemos en el próximo lunes, ¿vale?
¿Alguien instaló el 5? La versión 5 de Flex es la que está más reciente por ahí. Internet, yo creo que Acaba de salir uno. a las 9. De que ya está nueva instalación. Sí, con la licencia. Con la licencia. ¿Qué fecha tiene? No dice ahí la fecha. Porque que las filas. Sí, ¿Cuál? más tarde. La cheque. ¿De cuándo actualizaron esa versión 5? Debe estar ayer o ayer. Sí. ¿Tuviste clase? No me llegó la licencia hoy Ok. a las 6. Algunos verbo,